Bien, y entonces así es como se hace una flexión a un brazo. No, mentira, estoy bromeando. Aquí Olwin, entrenador y atleta de calistenia. El día de hoy te voy a hablar, sí, sobre flexiones, pero esta vez te voy a comentar sobre la flexión militar, esa que llaman military push-ups en inglés, y es una de las más habladas en el tema de calistenia, porque a veces se confunde con una flexión normal y en muchos sentidos son casi parecidas, trabajan prácticamente los mismos músculos, solo que de diferentes ángulos. Y aquí la idea es dejarte, para ti como atleta o entusiasta principiante en la calistenia, la buena idea para que puedas ejecutarla y decidir lo que quieras hacer. Empecemos hablando un poquito sobre la flexión normal o la flexión regular, que es la que la mayoría de las personas hace. Y esta misma presenta a veces muchas variaciones, pero lo más común es posicionarte con las manos a una apertura al ancho de hombros o un poquito más, estar en una postura de plancha, es decir, brazos estirados, que la pierna o la cadera no esté tan abajo ni tampoco tan arriba, sino alineadas las piernas con el torso, y tratar de bajar hasta los 90 grados y subir. Normalmente esta se asocia con tener los brazos un poco angulados así en 45 grados, como si fuera una flecha. Esa es más o menos la flexión normal. Muchos optan por hacerlas así en un inicio, pero esa siento que es un poco más incómoda para esta área. Ahí es donde entra la diferencia en la flexión militar. La flexión militar normalmente se asocia con una flexión un poco más difícil, y esto se debe a pequeños factores. El primero es tratar de llevar las manos de un ángulo así o así hacia un ángulo más pegado los codos del torso, de la espalda. Ya por ese lado tienes una diferencia. La otra diferencia es que la flexión militar requiere, para hacerla completa, que llegues completamente hasta el suelo. El pecho, el abdomen, probablemente, o sea, pero que no toques, casi al ras. Pudieras tocar, pero que no se sienta que estás descansando. Te daré el ejemplo. Vamos a empezar posicionándonos igual a la altura de los hombros y apertura también del ancho de hombros más o menos. Puede variar un poquito, pero esa es como la recomendación. Igualmente tienes que tener piernas juntas, preferiblemente alineado las piernas con el torso, que no estén ni caídas ni en esto que llamamos casita. Y la idea va a ser los brazos que se acerquen más hacia atrás, los codos apuntando lo más que puedas, y vas a tratar de bajar hasta abajo, casi tocando. Puedes tocar para que sepas cómo llegar con cuidado, pero la idea es bajar no a los 90, sino bajas completamente y vuelves a subir. Y esto tienes que tratar de hacerlo sincronizadamente y que se vea de manera fluida. Trata de que tu abdomen y el pecho lleguen al mismo tiempo al suelo y empiecen a subir al mismo tiempo también, como este ejemplo. Acá baja y sube, porque si baja primero el pecho vas a quedar así o levantado acá, y si subes así también vas a quedar así, y si baja primero el estómago vas a quedar así y después subir acá, y si lo haces alternando vas a llegar acá, y a veces si no tienes fuerza en el abdomen vas a tender a subir así y te vas a arquear, y eso tampoco lo queremos. Entonces me cansé.
Importante, pegar las manos lo más que puedas para que cuando hagas la bajada y el empuje estés con los codos lo más pegado del cuerpo. Segundo, tratar de llegar hasta abajo, no solo te quedes en los 90 grados, hazlo completo y trata de tocar el pecho y el abdomen al mismo tiempo al suelo, y cuando subas trata de que no se quede ninguno de los dos atrás, que ninguno vaya más rápido que el otro, para de esa manera mantener todo el cuerpo recto. Eso sería lo principal, y por eso a veces muchas personas cuando hacen flexiones, me ha tocado con muchos alumnos que están iniciando, que al principio les hago una evaluación y me dicen, no, yo hago 50 push-ups, y cuando les voy a ver un video, si me lo envían, si es un entrenamiento a distancia o si es presencial, hacen cuando mucho la flexión normal, y muchas veces lo hacen con la espalda arqueada, no bajan el rango completo, y si les digo que hagan una flexión militar o una flexión completa, ahí bajan a 10 repeticiones. Entonces, yo te recomendaría hacer esa de una vez, ya que llegas a un rango mayor, entonces trabajas más el músculo, y es bien importante, por ejemplo, cuando estás trabajando, haciendo entrenamientos, llegar a lo que más puedas, estirar los músculos, que sería llegar al suelo, porque si llegas acá, solo va a estar hasta acá el estiramiento. En cambio, si echas un poco más atrás, vas a estirar un poco más acá, también vas a doblar un poco más acá, y entonces el tríceps después va a tener que trabajar un poco más. Entonces eso a la final te va a ayudar a tener más ganancia de fuerza, si eres lo que quieres ganar más fuerza. Si eres de los que quiere ganar hipertrofia, te va a ayudar también. Y si haces más cantidad de esa manera, también vas a ganar más resistencia. Entonces, para todo, te recomendaría hacerlo hasta llegar hasta el suelo, y trata quizás no de tocar el suelo para que no descanses o rebotes, sino que tú vayas con el tiempo sabiendo que tienes que llegar al ras del suelo. Bien, dejo eso por acá. Me voy a seguir entrenando. Estoy entrenando piernas, aunque no lo creas, combinando con flexiones, pero ahí vamos intentando haciendo algunas reps de sentadillas y pistol squats y todo eso. Recuerda darle like, compartir, deja tus comentarios. Espero te sirva de utilidad. Comparte con quien creas si le pueda servir también de utilidad. Para entrenamientos personalizados te dejo mi Instagram por acá o por acá, y si quieres apoyar el canal, abajo están los links de apoyo, y nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.